Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Buenos días a todos y bienvenidos a otra edición de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Hoy vamos a tener, como todos los días, muchas recetas con diferentes variantes de justamente cómo poder elaborarlo, cómo poder zafar las comidas del día, cómo poder improvisar. Yo te voy a estar mostrando qué ingredientes usar, con qué sustituirlo y por sobre todo te voy a estar enseñando cómo cocinar todo lo que tenemos para vos. Así que vamos rápido a la lista de mise en place porque tenemos un plato súper rápido, fácil y muy express de hacerlo. Para la preparación necesitamos 6 unidades de tomate, 2 dientes de ajo, sal y pimienta, 4 fetas de jamón, 8 fetas de queso mozzarella, un mazo de orégano fresco, 100 gramos de aceitunas verdes, un pan baguette y queso rallado. Bueno, ya viste todos los ingredientes que tenemos, son ingredientes que sí o sí tenés en casa, que sí o sí manejás, así que no hay excusa para no hacer esta preparación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una baguette rellena de muchos ingredientes que normalmente encontramos en la pizza. Tenemos un poco de tomate, con lo que vamos a hacer una salsa de tomate fresca, tenemos queso, jamón, tenemos orégano, aceitunas, todos ingredientes que sí o sí vos consumís en una pizza, bueno, en otro formato, en este caso dentro de un pan. Así que vamos a arrancar, primero que nada, tienen que ir al supermercado y conseguir, normalmente este es el pan baguette, el pan francés, es justamente un pan alargado y vamos a utilizarlo ya que va a darle muy buen aspecto a la preparación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortarlo por la mitad y vamos a cortar por encima, dejando liberada la parte de la miga. Entonces, ¿qué vamos a lograr con esto? Vamos a separar la parte más dura, la corteza, y el interior lo vamos a liberar. Vamos a sacar todo el relleno de miga, lo más que se pueda. Acá en un bowl vamos desechando esto. No tiren la miga, pueden llegar a utilizarlo para hacerse un budín de pan, así que, o incluso pueden hacerse unos crutones rústicos con esto, que los mezclan con un poquitito de aceite de oliva, un poco de ajo y los llevan al horno, entonces tienen una preparación crocante para alguna ensalada. Así que bueno, vamos liberando toda la miga. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a darle una pequeña cocción, por así decirlo, que va a ser agregarle un poco de sal, un poquito de pimienta, un poco de aceite de oliva a esta miga de pan y lo vamos a llevar al horno. ¿Para qué? Para que la miga de pan adquiera consistencia, esté un poquito crocante, porque después vamos a cargarle otros ingredientes que en su mayoría son húmedos y si lo hacemos en este punto donde el pan está blando, entonces ¿qué pasa? Absorbe mucho más fácil el agua y te queda una preparación mucho más mojada y lo que queremos justamente es sentir algo crocante, algo mucho más interesante en el paladar. Bueno, liberamos todo. Fíjate que este detalle, no tenés que liberar toda la miga de este lado porque esto va a ser la pared que justamente va a permitir que no se escape el relleno. Entonces esta parte la dejas intacta. Lo que se hace es liberar todo esto para poder justamente después rellenarlo. Vos le sacás la cantidad de miga que necesites, pero acordate que tiene que quedar como un barquito, una barcaza, un recipiente donde vos puedas cargar todos tus ingredientes. Bueno, esto ya está. ¿Qué vamos a hacer? Esto, la parte de arriba, la tapa, vos la podés conservar si querés para después hacer una decoración, pero ya depende de vos. Vamos a ponerle un poquitito de pimienta y un poquitito donde tengo el aceite. Bueno, acá vamos a ponerle mientras tanto un poquito de aceite balsámico para que tenga algo de sabor, más que nada para condimentar el pan. Después vamos a agregarle otra vez, vamos a darle otro toque. Entonces esto a la placa y para que se perfume un poquito, en la mise en place te pedí un ajo, un ajo de crasé, lo aplastás y lo distribuís ahí adentro. Después lo vamos a retirar. Entonces se va a empezar a perfumar el pan con justamente ese olor a ajo. Esto adentro. Horno, ¿a qué temperatura? Y horno a 200 grados durante 10 minutos más o menos va a ser más que suficiente. Mientras tanto, vamos a arrancar nosotros con lo que va a ser nuestra salsa. Entonces, me ordeno acá mi mesada y empezamos. ¿Qué vamos a hacer? Una salsa de tomate bien fresca, bien natural. No vamos a utilizar nada de conserva, sino que va a ser
justamente 100% tomate y vamos a hacer una versión que se llama fondue. La fondue quiere decir justamente en francés un tomate fundido. Vamos a cortar en cubitos, sartén bien caliente, los vamos a disponer en ella. Se va a empezar a derretir todo, va a quedar como un puré de tomate. Entonces vamos a arrancar. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a cortar la cabecita del tomate y lo cortamos en cubitos. Lo más pequeño que puedas llegar a conseguir para justamente poder, con la temperatura, con la alta temperatura que consigues en la sartén, se pueda desintegrar o hacer puré lo más rápido posible. Mientras tanto, te tengo que hablar de Granopar. Granopar, la industria nacional que te trae productos de calidad a tu mesa todos los días. Estoy hablando de harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa de chipa almidón, masa para preparar menu instantáneo. Haz todos tus pedidos al 681-397. Y recordá, Granopar es fácil, rápido y riquísimo. Bueno, voy cortando esto. Normalmente siempre está bueno utilizar cuchillo de sierra para trabajar con el tomate, porque la piel es lo que más resistencia tiende a oponer cuando estamos haciendo este tipo de preparaciones. Entonces, siempre se utiliza el cuchillo de sierra. Bueno, voy a ir preparando ya la sartén, tiene que estar bien caliente para poder trabajarlo. ¿Qué vamos a ir haciendo? Mira, también la cabecita del tomate, la que vos liberaste, cortala. Conseguí todo el tomate, no desperdicies nada. Y esto lo vas descartando. ¿Cuál es el truco para que tu salsa de tomate quede espectacular, quede lo más rica posible, que el tomate esté un tanto pasado? ¿Qué quiere decir eso? Que no esté muy firme, que no tenga la carne muy dura, porque justamente eso quiere decir que el tomate es muy nuevo. Cuanto más pasadito está, cuanto más blando, más suave, más rojo el color del tomate, más intenso es, mejor va a salir la salsa. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya no tiene tan alto el nivel de acidez. Entonces cuando vos trabajes la preparación no va a estar tan ácida. ¿Cuál es otro truco? También condimentar bien la salsa de tomate, ponerle buena pimienta, sal, utilizar mucho ajo, también utilizar, en vez de azúcar, muchos usan azúcar, pero lo que en realidad le queda mejor a una salsa de tomate es un poquito de miel. Sustituís el azúcar por la miel, le queda mucho mejor. Hay otros que incluso le ponen un poco de panceta a la hora de hacer la salsa, entonces tenés un toque mucho más ahumado. Son diferentes trucos. Y bueno, este es uno de ellos cuando haces el formato fondue. El tomate un poco pasado, fuerte el fuego y lo cocinás durante no mucho tiempo. Básicamente podría llegar a ser media hora. Bueno, te tengo que hablar de Dismar. ¿Te cuesta ir al gimnasio? Empezaste una dieta y ya la terminás y no la pudiste continuar. Aunque no te aplaudamos por eso, te doy buenas noticias. La poderosa dupla Jack y Pangao destruye de verdad la celulitis, la gordura y la obesidad. Además de eso, ayudan a tonificar tus músculos. Solicita tu Jack y Pangao a Dismar Salud y Cultura 021-522-610 o al 0982380-527. Muy bien, vamos cortando esto. Como te digo, siempre es mucho mejor trabajar con un cuchillo de sierra. Es más amigo del tomate en este caso. Fíjate cómo lo voy cortando, bien chiquitito. Hago tiras y después lo corto en cubitos, con pulpa, con piel. Eso me olvidé de contarte. Hay otro truco también para sacar una buena salsa de tomate, que es eliminar la piel y las semillas. Es donde más acidez llegamos a encontrar. Son las dos partes del tomate que más acidez tienen. Por lo tanto, si vos eliminás eso de entrada, aseguras mucho más la calidad de tu salsa. Bueno, ya tengo gran parte picada. Vamos a ir a una breve pausa, un breve corte y ya vamos a volver. Ya te voy a estar mostrando cómo hacer la salsa. Vamos a empezarla de cero. Lo que voy a hacer es adelantar lo que es el tomate picado. Así que quédate prendido en las pantallas de Red Guaraní, que ya volvemos. Muy bien, estamos de vuelta. Ya justamente prendí la sartén, ya está más que lista para comenzar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner un poquitito de aceite. Puede ser aceite de oliva, como puede ser también aceite de girasol, no hay ningún problema con eso. Y vamos a esperar a que se caliente. Tiene que estar bien caliente la sartén, porque ese es el truco de esta preparación, de la fondue de tomate específicamente. Tiene que estar súper caliente la superficie para que cuando entre en contacto el tomate se funda, o incluso el choque térmico corte en gran parte lo que es la acidez. Entonces ahora vamos a estar viendo eso. Vamos a tener listo todo. Voy a poner todo el tomate
acá en un solo recipiente, mientras voy esperando que se caliente. ¿Qué es lo que llegamos a incorporar acá? Un poco de sal, un poco de pimienta y, por qué no, también un poco de ajo, que le va a dar muy buen sabor. Por este método de cocción el ajo prácticamente no se siente, o sea, vos podés agregar mucho ajo y no se va a sentir invasivo. Entonces voy a agregarle, en este caso no le voy a agregar tanto, le voy a agregar solamente un diente de ajo, pero a modo informativo te cuento que podés agregar mucho más. Entonces agrego un poquitito de ajo picado. A mí particularmente me gusta encontrar pedacitos de ajo, así que va todo acá, mezclado todo en el mismo lugar. Ya la sartén está bien caliente y adentro tiene que hacer ese sonido, ese chillido fuerte, justamente el contacto del tomate con la superficie. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Un poco de pimienta, bastante pimienta y también un poco de sal. ¿Qué hace la sal? La sal ayuda a que el tomate suelte su líquido, entonces vas a acelerar un poco más el proceso de fundición del tomate. Entonces ahí está, un poco de sal. No bajo el fuego todavía, quiero que tenga un fuerte contacto todavía el tomate con la superficie, entonces eso lo dejo ahí. Mientras tanto te quiero mostrar cómo quedó el pan. Acá lo tengo, quedó bien crocante, bastante resistente y con todo el perfume que vos le hayas agregado. En este caso le pusimos un poco de aceto balsámico, un toque de aceite de oliva y también un poco de ajo, entonces está bastante perfumado, ¿sí? Esto lo guardamos, lo reservamos y vamos a trabajar ahora con lo que es nuestro relleno, que ya lo vamos a hacer rápido y vamos a mandarlo al horno. ¿Cómo hacemos el relleno? Unas tiras de jamón, que esto ya en realidad depende de vos. Vos elegís qué tanto poner, qué ingredientes usar, si querés usar alguna proteína, puede ser pollo, puede ser carne, puede ser en realidad lo que vos quieras, porque es un relleno, es ya decisión tuya. En este caso vamos a utilizar los ingredientes más familiares que tengamos, que pueden ser justamente los de la pizza. Entonces tengo jamón en tiras, también tengo un poco de queso para rallar y también tengo un poco de aceitunas, que queda súper bien. Entonces voy cortando acá y vamos a empezar a mezclar todos estos ingredientes. ¿De qué manera? Los vas a ir incorporando todos dentro de un bowl. A ver, yo tengo acá mi bowl. Acá mismo donde estuve trabajando los tomates, voy a agregar el jamón, el queso rallado, mucho queso rallado, mucho, porque esta preparación tiene que llevar mucho queso. Acuérdate que si cuando vos preparás una pizza, la mejor parte es la que tiene más queso. Fíjate el tomate. El tomate, cada vez más fuerte el fuego. Fíjate cómo no tiene tanto líquido la preparación, es justamente por el choque térmico. Vamos a dejarlo ahí, quiero que esté todavía mucho más puré, que se funda aún más. Bueno, vamos cargando esto, voy a ir cortando más aceitunas. El truco para que este relleno esté bueno es que vos antes de cargarlo en el pan los mezcles todos los ingredientes, o sea, no trabajes los ingredientes por separado dentro de la preparación, sino que justamente los integres primero, les hagas compartir sabores, los hagas conocerse entre ellos. Justamente que le pongas un poco de aceite de oliva, un poco de sal, un poco de pimienta, alguna hierba que te guste. En este caso, orégano fresco. Y como siempre les digo, prefieran trabajar siempre con productos frescos. En este caso, orégano. Bueno, mientras tanto te toca hablar de Grano Par. Grano Par, la industria nacional que te trae productos de calidad todos los días a tu mesa. Ellos están siempre en busca de la excelencia. Traen productos como harina de maíz tipo de primera y refinada, masa para preparar sopa paraguaya, masa para preparar chipa de almidón, también para preparar mbejú instantáneo. Haz todos tus pedidos al 681-397. Grano Par, garantía de calidad. Bueno, ya creo que es suficiente aceituna. Acuérdate que si usas muchas aceitunas tenés que tener cuidado con la sal, porque la aceituna tiene alto contenido en sodio. Bueno, un poco de pimienta al relleno. También vamos a agregarle un poco de aceite de oliva. Y vamos a empezar a mezclarlo. No te olvides también de agregar el queso feteado. Fíjate el tomate cómo va quedando. Una vez que el tomate adquirió justamente esta consistencia de puré, ahí recién bajas la temperatura
y va a empezar, le va a dar la oportunidad. Al bajar la temperatura le va a dar la oportunidad de liberar agua. Entonces va a empezar justamente a quedarse mucho más consistente. Bueno, el queso, mozzarella, te diría que te dejes unas cuantas fetas para hacer una terminación después. Entonces, agárrate la mitad nomás y también cortalos así en cubitos, en daditos o en tiras, como más te guste. Y lo vamos a mezclar en el relleno. Ahí está. Cubitos de queso, todo adentro. Y falta lo que le va a dar el toque especial a la preparación, en este caso, el orégano fresco. Voy liberando acá el espacio. Siempre que vayamos trabajando, liberemos nuestro espacio para no entorpecerlo. Entonces, unas cuantas hojas frescas. Normalmente te preguntarás, ¿cómo puedo hacer para que estas hojas me duren más tiempo? Fácil. Tenés que, al llegar a tu casa después del supermercado, las tenés que sí o sí lavar, ocuparte de que estén bien secas. Y cuando están bien secas las podés guardar arrolladas en papel, en una servilleta, en papel de cocina, justamente para que el frío de la heladera no las mate. Porque ese es el principal problema que tienen. El frío de la heladera es muy fuerte y entonces termina liquidando las hojas verdes. Bueno, te tengo que hablar de Dismar. ¿Te cuesta ir al gimnasio, empezás una dieta y no la podés continuar? Bueno, te tengo buenas noticias. La poderosa dupla Jack y Pangao destruyen de verdad la celulitis y la obesidad. Además de eso, ayudan a tonificar todos tus músculos. Solicita Jack y Pangao a Dismar Salud y Cultura. 021-522 o también puede ser al 098-2380-527. Bueno, ya agregamos suficientes hierbas. En este caso, orégano fresco. ¿Qué otras hierbas podés agregar? Y ya depende de vos, puede ser romero, puede ser tomillo, puede ser cilantro, puede ser albahaca, ya depende de tus gustos. Puede ser todas estas hierbas mezcladas, incluso puede ser perejil, todas quedan muy bien. Depende de qué combinaciones hagas. Podría ser, por ejemplo, un poco de carne vacuna con romero, quedaría espectacular. Bueno, mezclamos todos estos ingredientes y ya vamos a estar cargando la preparación. Vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta vamos a estar cargando y metiendo al horno. Yo ya te voy a tener una preparación lista para que puedas ver cómo queda. Así que quédate prendido que ya volvemos. Bien, regresamos ya en la parte en la que te voy a mostrar cómo justamente armar esto. Como te había dicho, ya tenés todos los ingredientes preparados, tenés todo mezclado, tenés el jamón, tenés el queso, la aceituna, condimentado con un poco de aceite de oliva, pimienta, está listo, tiene hierbas también, así que solamente hay que armar. Tenés el pan, como te dije, lo cocinás durante un poquito de tiempo, más que nada para que tenga resistencia crocante, para que no se humedezca fácilmente con la salsa. Y acá te muestro la preparación, cómo quedó. Fíjate cómo quedó el tomate. Una cantidad justa de líquido como para humedecer la preparación, pero por sobre todo el tomate fresco. O sea, al consumir esta salsa vas a sentir el tomate en diferentes puntos y no es muy industrial. Es justamente 100% natural, una salsa rápida, fácil, que vos le podés poner tu toque. Como te dije, hay gente que le pone un poco de panceta, que le pone un poco de miel, ya eso depende de vos. Bueno, esto lo vamos a apagar y vamos a empezar a armar la preparación. Pero hablando del tomate, tenemos justamente un material para vos que te va a informar más o menos sobre las diferentes variedades de tomate, de dónde viene, dónde más se usa y qué tipo de preparaciones tenemos con ella. Así que vamos rápido a un material para que te puedas informar más sobre el tomate. El tomate. Botánicamente hablando, el tomate es una fruta a pesar de que no se suele servir en el postre. Entre los beneficios para la salud del tomate se incluyen la mejora de la vista, una buena salud intestinal, hipertensión arterial baja, incluso ayuda a la diabetes. También mejora los problemas de la piel y las infecciones del tracto urinario. El consumo diario de tomate proporciona un gran impulso a la salud, además de mejorar el sabor de los alimentos en la cocina. El tomate proporciona un gran número de antioxidantes que se han demostrado eficientes para combatir las diferentes formas del cáncer. Tiene un contenido interesante de fibra, vitaminas y minerales como la vitamina C, provitamina A y vitaminas del grupo B.
existen variedad de especies del tomate dependiendo de la zona de cultivo. Algunas de ellas son tomate de colgar, tomate Montserrat, tomate Raf, el corazón de buey, tomate de cuarentena, verde, Bern Rose, tomate de pera, cherry, entre los más conocidos. Buenísima la información, como siempre, súper completa y te estamos detallando todos los días, te estamos enseñando alguna cosa nueva dentro de la cocina. Bueno, vamos por acá, tenemos el tomate fundido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a disponerlo en el fondo, del mismo modo que se prepara una pizza. Primero se arranca por la salsa, una vez que ya tenés la masa lista, dispones la salsa. En este caso, la fondue de tomate. Vas a sentir tomate fresco por todas partes. Y después vamos a ir agregando nuestros otros ingredientes. En este caso, el jamón mezclado con el queso rallado. Como tenés un pan que depende de la cantidad de miga que hayas sacado, ocupate de empujar bien todos los ingredientes, que no te quede hueco ningún sector. Y trata de llevar siempre mucho sabor dentro de cada porción que incorporas. ¿A qué me refiero? Que haya un poco de orégano, que haya un poco de jamón, que haya queso mozzarella, que esté el queso rallado, que estén las aceitunas, que no te quede de un lado solamente jamón o de un lado solo aceitunas, sino que todos los elementos estén bien distribuidos. Por eso justamente los mezclamos antes de incorporar. Entonces incorporamos todo, vamos empujando bien y podemos terminar, como te había dicho, dejate un poquito de queso para hacer la terminación final. Y ahora mismo la vamos a disponer. Entonces agarramos unas fetas de queso y vamos a disponerlas sobre toda la superficie del baguette. Como te dije, vos podés dejar la tapa, la corteza, la primera corteza que cortamos, vos la podés dejar a un lado para después hacer una decoración con eso o terminar la preparación. Bueno, te tengo que hablar de Dismar. ¿Te cuesta ir al gimnasio? ¿Te cuesta empezar la dieta o te cuesta continuarla? Bueno, la poderosa dupla de Jack y Pangao destruye de verdad la celulitis, la gordura y la obesidad, así que te estamos recomendando eso. Además te ayuda también a tonificar los músculos. Solicita tu Jack y Pangao a Dismar 021 522 610 o al 0982 380 527. Buenísimo, después de unos baguettes a la pizza probablemente vayas a necesitar solicitar tu Jack y Pangao. Bueno, voy a limpiar un poquitito mi estación de trabajo. Ordenamos un poco y te voy a mostrar cómo queda esta preparación. Vamos a llevarlo directamente a horno. ¿A qué temperatura? Y básicamente tenés que manejar una temperatura de, por lo menos, como harías una pizza. Si vos tenés la prepizza lista, lo único que buscás es que se derrita el queso. Entonces, trabajás a una temperatura de 220, 230 grados. Entonces, yo ya me adelanté y metí uno con el queso bastante derretido. Le falta un toque de gratinarse, pero está. Vamos a ponerle un poco más de queso fresco por encima, queso rallado. Ahí, que quede recién salidito del horno. Esperen, me van a matar acá. Tengo que preparar mi estación de presentación. Acá un individual, ahí bien montado todo. Retiramos el pan. Ahí está. Vamos a disponer el otro porque esto va a ser para la producción. Este va después para los muchachos. Y vamos a decorar con un poquito de hojas frescas de orégano. Bueno, mientras tanto te tengo que hacer un resumen de lo que estuvimos haciendo. ¿Qué hicimos? Básicamente agarramos un pan baguette, el que más te guste, el más grande o el más chiquito, el más compacto, como vos quieras. Y lo que hicimos fue ahuecarlo. Le sacamos la miga cuidando de no hacer agujeros, de dejar todos los espacios bien cubiertos por la miga. Después trabajamos un relleno. El relleno básicamente es lo que vos quieras. En este caso jamón, queso, aceitunas. Mezclamos todos estos ingredientes. Hicimos que se conocieran, que compartieran sabor. Le agregamos aceite de oliva, sal, pimienta, un poco de ajo también. Y después cargamos el pan. Pero antes también te mostré cómo hacer una salsa de tomate fresca, en este caso una fondue, sartén bien caliente, el tomate picado en cubitos, un poco de sal, un poco de pimienta y directo a la sartén. Entonces queda con una textura bastante interesante, como un puré de tomate, pero con tomate fresco.
Bueno, esta es una opción express que tenés justamente, rellenar todo, horno muy fuerte, 250 grados, se derrite, se calienta todo y ya está. Preparación lista, es tu opción para un fin de semana, para una previa antes de salir con los muchachos a tomar algo. Bueno, te puedes preparar un baguette a la pizza que es súper fácil, cero estrés y cero complicación. Nos vemos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos, acá por las pantallas de Red Guaraní. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.